Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos un miércoles más a su programa Prosperemos Juntos. Para usted que nos escucha, usted que nos ve, es un gusto poder compartir durante este espacio, un espacio que hemos desarrollado para generarle contenido de valor a usted emprendedor, a usted empresario que quiere tener más información para tomar mejores decisiones. Hoy tenemos un tema muy interesante que le va a poder traer a usted información que a veces dejamos de lado y siempre es importante tenerla muy presente para entender cómo se mueve el mercado, qué impacto tiene en usted como empresario y en el consumidor, qué puede hacer usted si esta situación se está dando, a dónde puede acudir y una serie de cosas, y tenemos un experto que nos va a contar, pero ya casi se los presento. Por el momento les voy a agradecer a nuestros patrocinadores poder tener este espacio. Gracias a ellos este programa puede llegar a cada uno de ustedes. Tenemos a la empresa Despierta el Talento, una empresa que busca potencializar el desarrollo en las personas para que puedan llegar a obtener habilidades que algunas veces tienen escondidas y lo hace a la medida. Es capacitaciones en su empresa a la medida. Por otro lado tenemos a la empresa ESI, una empresa de electromecánica para darle sostenibilidad a sus proyectos desde una perspectiva técnica, y si esto se nos complica puede traer problemas y dolores de cabeza futuros. También Ripario, la sodita que se la cree, donde usted puede comer saludable a un precio justo. Están ubicados en Huachipelín de Escazú por el colegio Blue Valley, así es que súper invitados a que los sigan en redes y vean las delicias que usted puede ir a comer con ellos. Bueno, hoy el tema es derecho a la competencia, un tema muy amplio, pero para eso tenemos a un experto. Él se llama Marco Ureña. Usted puede pensar si es de Costa Rica que es el jugador de fútbol. No es, pero se llama igual, y posiblemente mucha gente cuando escucha su nombre lo primero que piensa es en un jugador de fútbol, pero bueno, él juega en las canchas del área legal y mete los goles necesarios para poderlo apoyar usted en llevar adelante cada uno de los temas de su empresa. Marco trabaja para la firma Batalla, tiene más de 15 años de experiencia, así es que nos sentimos pues muy contentos de tenerte hoy acá, Marco, en el programa con un temazo. Y lo primero es contarnos un poco de vos y después vamos desarrollando este tema donde nos vas a enseñar el día de hoy a todos en relación a derecho de la competencia. Hola Adriana, más bien muchas gracias por la invitación. Yo me siento realmente complacido de estar por acá y poder compartir con vos un rato y con la audiencia y explicar un poquito un tema. Ahora es un tema técnico, no estamos hablando de fútbol, como dices, no soy el futbolista, no vamos a hablar de fútbol, pero vamos a hablar un poquito de las reglas en la cancha, de cómo la competencia, el derecho de la competencia efectivamente ayuda a establecer mejor las reglas del juego. Claro. Y el tema es que si yo no tengo la información, en la cancha me hacen los goles. Sí, así es, o alguien más hace trampa, es parte del, ¿verdad? Es parte del tema. Alguien más hace trampa en el juego si no están claras. Tal vez te cuento un poquito sobre mí, sobre la experiencia, digamos, sobre los estudios y demás antes de entrar al tema. Buenísimo. Yo soy abogado de la UCR, tengo efectivamente más de 15 años de ser abogado, tengo 9 años ya en la firma Batalla y una buena parte de lo que hago es algo que tiene que ver con derecho de la competencia. También hago con contratación administrativa, tema de licitaciones, ahorita vamos a mencionar un poquito más el tema. Y también tengo una maestría que la estudié en la Universidad Libre de Berlín, que tiene que ver justamente con competencia, con derecho de la competencia.
Buenísimo, bueno, definitivamente poder hablar con un experto que tenga trayectoria, que tenga la experiencia y la formación necesaria nos permite sentirnos muy cómodos para compartir con ustedes este tema. Marco, ¿y qué es esto del derecho a la competencia? Que uno dice, bueno, sí, competencia, pero ¿qué es? ¿Qué es? Contanos. Sí, correcto, es una rama del derecho, o sea, hay que entender que es una parte del derecho, es una rama del derecho. ¿Qué es lo que busca? Lo que busca en el fondo es que exista algo que se llama competencia efectiva. ¿Verdad? Y competencia perfecta, incluso dicen por ahí algunos abogados. Tenemos que entender también que es un tema muy económico. Hay un componente económico importante detrás y hay todo un análisis financiero económico que hay detrás del derecho de la competencia. ¿Qué es lo que se busca? Que efectivamente las reglas del juego sean completamente claras, transparentes, para permitir la mayor cantidad de participantes en un mercado, la mayor cantidad de competidores en un mercado. Pero así, entre más competidores hay en un mercado, más sana va a ser la competencia, más se acerca hacia algo que se llama competencia perfecta y posiblemente mejor va a ser para los consumidores, ¿verdad? Entre más competencia hay, entre más competidores haya, más y mejores servicios van a poder recibir todos los consumidores del mercado. Y consumidores somos todos. Claro. Y ahí es importante para los empresarios también entender que la competencia es buena, que la competencia nos permite también evolucionar, nos permite estar al hilo, entender que no somos únicos y por eso tenemos que dar lo mejor, pero además que puede haber una competencia desleal, ¿verdad? Una competencia no justa, que ahí es donde pues existe la ley que lo enmarca para darnos el rumbo y las reglas de la cancha. Y una pregunta, digamos que este tema de la competencia, Marco, ¿cómo beneficia o cómo afecta a los empresarios? O sea, ahí ¿cuál es el impacto? Así es, hay que ver, vamos a ver, hay que pensar que los empresarios están sujetos a las reglas de la competencia, ¿verdad? Y los empresarios tienen que estar muy, digamos, muy concentrados, tienen que tener muy presente el tema de competencia. De hecho, hay compañías que tienen su propia política de competencia. ¿Qué hacer y qué no hacer? O sea, pensar, por ejemplo, que vos representás a una compañía de las cuales, en un mercado, digamos que hay lo que se llama mercados concentrados. Resulta que en el país hay, por ejemplo, ¿qué te digo? Cigarrillos, cemento. ¿Cuántas compañías de esos mercados hay? Claro. 2, 3 compañías. Sí, Compañías de telecomunicaciones, de telefonía celular, ¿cuántas compañías hay? 3 compañías. Son lo que se llaman mercados muy concentrados, muy pocas compañías. Entonces, cuando los empresarios se topan y pensar que se van a topar en AmCham y se van a topar en UCAEP y se van a topar en foros y en eventos y organizaciones, ¿de qué pueden hablar? ¿De qué no pueden hablar? ¿Cuáles son los temas vedados? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, estás en una licitación y conoces al competidor que va a participar en esa licitación? ¿Y qué pasa si te lo topas ahí en un café o un restaurante un día y hay oportunidad de hablar de esa licitación? ¿De qué pueden hablar? ¿De qué no pueden hablar? Claro. ¿En qué pueden ponerse de acuerdo? ¿En qué no pueden ponerse de acuerdo? El tema es muy delicado, ¿verdad? El tema es muy delicado y tiene que verse con mucha seriedad, con mucha tranquilidad y las compañías tienen que saber cuáles son los límites. ¿De qué pueden hablar? ¿De qué no pueden hablar? Sí, ¿y en qué me puedo poner de acuerdo? Y como bien decías, ¿en qué no? O sea, ¿cuáles cosas puedo negociar y cuáles no? Porque ya caería en la ilegalidad. Así es, correcto. De hecho hay algo, más adelante tal vez hablamos un poco más, que se llaman acuerdos horizontales, se llaman carteles. Okay. ¿Qué es un cartel? Un acuerdo horizontal, un acuerdo por medio del cual 2 o más compañías hablan y se ponen de acuerdo, valga la redundancia, en algo más que va a tener un efecto negativo en la competencia, que va a tener como efecto limitar, obstaculizar la competencia. Ok. Y vamos a ver, ¿cuál es la importancia? Porque de tener información en relación al derecho a la competencia, o sea, ¿cuál es la importancia para un empresario? ¿Cuál es la importancia para un consumidor? O sea, ¿por qué esto es un tema relevante a nivel de los empresarios? ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener presente en relación a este tema, ¿verdad? Obviamente, claro, como bien decías, es un tema amplio, es un tema técnico, pero de una manera plana, claro, simple. ¿Por qué es un asunto que debemos de tener presente? Sí, top of mind, correcto, absolutamente presente. ¿Por qué? Porque existen algo que se llaman prácticas monopolísticas y hay 2 tipos, absolutas y relativas. Las absolutas son acuerdos horizontales, las relativas son acuerdos verticales. Las absolutas, las horizontales, son completamente prohibidas. ¿Y qué es eso? Ponerse de acuerdo con otro competidor es absolutamente ilegal. Ilegal. Okay. Exacto. Y hay gente que sencillamente no conoce eso. Claro. ¿Cierto? Sí, más bien diría, yo estoy poniéndome de acuerdo y entre los dos logramos un acuerdo para acomodar el pastel
y no Así estoy es. haciendo nada ilegal porque lo hablé. Posiblemente lo vería desde esa perspectiva. Correcto, eso es absolutamente ilegal. Un acuerdo horizontal, un acuerdo para ponerse de acuerdo con algo, por ejemplo, con a quién venderle, a quién no venderle, a qué precio venderle. Pensemos en una licitación. Ajá. Pensemos en que, por ejemplo, hay una, digamos, la caja, por darte un ejemplo, saca una licitación de, no sé, de frascos, ¿verdad? De frascos de vidrio. Y hay dos competidores que dicen, hagamos una cosa, pongamos un precio mínimo, no bajémonos tanto. Usted oferta tanto más o menos, yo oferto tanto más o menos. Eso es absolutamente ilegal. Okay. O por ejemplo, dos competidores o más que se ponen de acuerdo y dicen, hagamos una cosa. Sabemos que vienen 3 o más licitaciones de tema. Usted agarra este, yo agarro esta otra. Absolutamente ilegal. Sí, repartirnos el pastel, Repartirnos el pastel. en una forma por debajo de la mesa. Así es. Okay. Así es. Es muy importante. Eso es un acuerdo horizontal. Okay. ¿Por qué horizontal? Porque se da entre dos agentes que están en la misma posición económica, en la cadena productiva dentro de la misma posición económica. Eso es horizontal. Pensemos en 2 cadenas de supermercados, ¿verdad? 2 cadenas de farmacias. Eso es un acuerdo horizontal. Hay otro tipo de acuerdos que son acuerdos verticales. Okay. ¿Qué es un acuerdo vertical? Un acuerdo que se da entre agentes que están en diferentes niveles en la cadena. Pensemos, por ejemplo, un acuerdo entre una cadena de supermercados y los proveedores, los vendedores de fruta orgánica del país. Eso es un acuerdo vertical. O pensemos en en el supermercado con los vendedores de huevo de todo Atenas, por ejemplo. Eso es un acuerdo vertical. Los acuerdos verticales no necesariamente son ilegales. Ok. No siempre no son ilegales per se. Pueden ser ilegales en ciertas circunstancias. ¿Cuándo? Cuando tengan por efecto o por objeto efectivamente eliminar la competencia. Pero no siempre son ilegales. Pensar, por ejemplo, en las marcas que destruyen los carros, ¿verdad? En las compañías japonesas, estadounidenses y demás, que designan en Costa Rica un único agente para vender sus carros. Y vos sabés que solamente ahí puedes ir a comprar el carro de esa marca, ¿verdad? Okay. ¿Eso es un acuerdo? Eso es un acuerdo vertical. ¿Vertical? Es un acuerdo vertical entre un fabricante que está en Estados Unidos, en Japón, donde sea, y una compañía que está domiciliada Una en Costa Rica. distribución exclusiva. Una distribución exclusiva. Ahí. Eso no es ilegal. Eso no es ilegal. ¿Por qué no es ilegal? Porque la compañía japonesa, la fabricante y demás, o la estadounidense va a decir, vean, a mí me interesa que mi marca tenga ciertos estándares. Claro. Sí, una representación bajo tales parámetros, este proveedor cumple, hacemos un contrato, hay una representación en el país. Exacto. Y ahí estoy dentro de la ley. Exacto, estás dentro de la ley. Okay. Más bien, incluso en ciertas circunstancias pueden producir eficiencias. Claro. ¿Verdad? Porque la compañía dice, no, para mí es bastante más eficiente, pensemos en un tema de garantías, ¿verdad? Para mí es bastante más eficiente tener un único representante en el país que tener a 10, 15, 20, no sé, diferentes representantes en el país. Claro, y que uno quede bien y que uno quede mal, entonces ya ahí más bien veo una afectación al consumidor. Al consumidor. Al consumidor. Correcto, porque el consumidor en el fondo no va a saber a quién ir. Y va a decir, yo compré el carro en este distribuidor, pero ahora tengo que ir a este otro, o este ya se desapareció, o cualquier cosa. Entonces, de pronto es más eficiente que haya solamente uno. Eso es permitido. Eso es permitido. Entonces, ¿qué pasa? Que el acuerdo vertical no siempre es ilegal, podría ser ilegal, pero no siempre. Hay que demostrarlo, pues. Hay que demostrarlo. Y sobre todo, de una forma donde nosotros como empresarios podemos estar atentos, es cuando veo alguna posibilidad de ilegalidad, es donde de alguna manera estoy sacando al otro. Así es, Ahí así es. Donde así es. Porque en la operación, en el día a día, en nuestra relación con los clientes, con los proveedores, ¿qué pasa si yo llego y me dicen, no, es que solo le puedo comprar a tal persona, ¿verdad? Sí. Que eso puede pasar a un empresario que esté intentando ingresar a un supermercado, algún producto. Si la respuesta es que yo solo le puedo comprar a tal persona, ahí ¿cómo se manejaría el tema? Así es, efectivamente, digamos, en los supermercados ha habido temas, pensar por ejemplo en el caso en que un supermercado pone una cadena, digamos, de una cadena de productos, digamos, pone un refrigerador en un punto de venta. Y le dice, vea, yo le pongo este refrigerador, esta cámara que llamamos, la que tiene puerta de vidrio, pero usted solamente puede vender mis productos. ¿Cierto? Eso, en ciertas circunstancias, no estoy diciendo que eso sea ilegal siempre, en ciertas circunstancias podría dar pie a una ilegalidad. ¿Por qué? Porque podría tener como efecto, no estoy diciendo que lo tenga, sino que podría tener como efecto excluir a algún otro que quiera llegar a vender y que no tenga la capacidad de instalarle una cámara, de regalarle una cámara, un refrigerador a cada punto de venta.
Muy bien, muy bien. Bueno, queremos agradecer a las personas que están acompañándonos en vivo. Tenemos un saludo para Andy, Ligia Torres, Leo Castillo, John Prat, Román, Novoa, Diego Fallas. Un saludo a todos. Si tienen consultas, pues bienvenidos a poder hacerlas. Aquí la idea es poder evacuar las dudas y juntos llegar a aprender de este tema. Nuestro programa se llama Prosperemos Juntos y eso es lo que buscamos, que todos estemos mejor, que tengamos mejores herramientas para llevar nuestras empresas por el mejor camino. Y algunas veces pecar de no conocer de un tema puede traer un conflicto a la compañía de alguna forma innecesaria, ¿verdad? Por eso planteamos este tema y yo le decía ahora que hablaba con Marco que no hay que ser todólogo como empresario, pero hay que saber de todo un poquito y esto nos permite tener pues el panorama en relación a este punto. Ahora, Marco, ¿existe alguna ley que regula el derecho a la competencia? O sea, ¿a quién acudo? ¿Qué hago cuando puedo detectar que algo esté sucediendo? ¿Hay alguna regulación? Correcto, Elena. De hecho, nosotros tenemos una ley que fue aprobada cerca del año 94, 95. Es la ley 7472. Se llama Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Es una especie de mix. Okay. Es un 2 en 1. ¿Por qué? Porque la primera parte de la ley es una ley que tiene que ver con competencia y la segunda con defensa del consumidor. Es la ley de consumidor que hablamos, ¿verdad? Cuando sale la noticia de la ley de consumidor y demás, esa es la misma ley. Es una especie de mix. ¿Por qué? Porque competencia y consumidor no necesariamente van de la mano. Tienen ciertos puntos en los cuales se relacionan, pero son dos áreas completamente diferentes. Con esto quiero decir que nosotros podemos haber tenido dos leyes diferentes. Ok. Podríamos tener dos leyes diferentes. Tenemos un mezcladito. Tenemos un mezclado de leyes. Entre la ley 7472 se regulan dos temas bastante diferentes que son competencia y protección del consumidor. Okay. ¿Verdad? Es la misma ley. Ahora, ¿y quién está a cargo y es la autoridad que está al tanto de que esa ley se cumpla? Correcto, hay una autoridad de competencia. Cada país, vamos a ver, modernamente, la mayoría de los países industrializados y dichosamente ya muchos países que estamos en vías de desarrollo ya tenemos legislación de competencia. Digamos, en la región, por ejemplo, solo Guatemala no tiene una ley de competencia, lo cual es muy mal visto desde afuera. Digamos, desde el punto de vista de políticas OCDE y demás, es muy mal visto que no se tenga una ley de competencia. Sí, porque hay una fiesta ahí o un desorden que ¿cómo lo enmarco? Me imagino ¿Cómo lo enmarco? ¿Cómo lo protejo? ¿Verdad? ¿Cómo evito los abusos en el mercado? ¿Verdad? ¿Cómo evito que las compañías abusen de otras compañías o ¿verdad? Incluso del consumidor? Tenemos que tener presente que, vamos a ver, el derecho de la competencia no busca proteger a los competidores. No, busca proteger la competencia misma. Es decir, mi derecho de competir. El derecho de cada compañía de ser parte. El derecho de cada proveedor, por pequeñito que sea, y cada empresario que nos escuche y demás, de poder competir libremente. Sí, que no sea excluido por su experiencia, que no sea excluido por ser más pequeño que otro, o sea, que tenga la misma posibilidad de participar y ser un oferente de su servicio o producto hacia el consumidor. Correcto. O sea, ahí es donde está. Correcto. Okay. Hay algo también que se llama barreras de entrada al comercio. O parte de los temas acá es la eliminación de las barreras. Es decir, que entrar a cada diferente mercado, independientemente de a qué se dediquen, sea cada día más sencillo. Que haya la menor cantidad de barreras posible. Es parte de lo que busca el derecho de la competencia. Una parte importante del derecho de la competencia es la promoción de la competencia. O sea, se busca promover la competencia. Claro. Y como decíamos antes, siempre es sano y permite que cada uno de los oferentes dé lo mejor de sí y que el consumidor pueda escoger también, ¿verdad? Así es, como decíamos antes, entre más competidores hay en el mercado, más y mejores servicios le van a poder llegar al consumidor. Y consumidores somos vos y somos todos los habitantes de este país. ¿Y quién es la autoridad? Sí, no te lo dije, ¿verdad? Hablamos mucho y no te lo dije. La autoridad se llama la Comisión para Promover la Competencia, que la abreviamos como COPROCOM. Comisión para Promover la Competencia. Dentro de este marco hay algo muy importante, hay un proyecto de ley. Actualmente, de hecho hay dos proyectos de ley en la Asamblea. Está el 19.996, que se presentó originalmente, hubo como dos versiones, y después se presentó un nuevo proyecto que es el 21.303. Puña, me quedé intentando seguirte con los números. Con los números, sí, cuesta aprendérselos, pero después de 3 leyes de cada uno ya vamos a aprender. Entonces, ¿qué pasa? El segundo proyecto, que es el más importante y al cual posiblemente el Poder Ejecutivo le va a dar más énfasis ahora, se llama Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia. Este proyecto se enmarca dentro de la agenda OCDE de Costa Rica.
parte de los requerimientos OCDE es que OCDE tiene como 22 capítulos diferentes que Costa Rica tiene que aprobar. Vamos como por 12. Uno de esos de los pendientes es efectivamente competencia. ¿Por qué? Porque hay que reformar la ley, hay que aprobar un nuevo proyecto de ley, que es este 21.303. Ese proyecto en alguna medida le da, digamos, marca mejor la cancha, marca mejor las reglas de la competencia y además le da un poco más de poder a la autoridad actual de la competencia, a la Coprocom. Okay. Sí, ahora, no sé si notaste, pero yo dije autoridades de competencia. Ajá. Lo dije en plural. Ajá. ¿Por qué, verdad? Si cada país debería tener únicamente una agencia de competencia. Sí. Un regulador. Un regulador, sí. Sí. Un regulador. Un árbitro en la cancha. Un árbitro. Pues vamos a tener dos. Vamos a tener dos árbitros. ¿Por qué? Porque va a haber como un regulador general, que es esta Coprocom, y además un regulador específico del mercado de las telecomunicaciones. Telecomunicaciones va a quedar... De telecomunicaciones, digamos, la autoridad reguladora de telecomunicaciones es la SUTEL, la Ajá. Superintendencia de Telecomunicaciones. Ajá. Pues resulta que la SUTEL, por ley, ya lo tiene, pues, tiene ciertas facultades para conocer los temas de competencia dentro del mercado de telecomunicaciones. Okay. Entonces van a tener una, se le dice que es una autoridad sectorial de competencia. Digamos que va a ser una pequeña autoridad de competencia en temas de servicios de telecomunicaciones. Y cuando hablamos de servicios de telecomunicaciones, tenemos que pensar en compañías como el ICE, como Claro, como Movistar, como Tigo y demás. Entonces, en ese mercado hay una autoridad específica de competencia que es la SUTEL. Para todo lo demás, existe Coprocom. Ok. Así funciona, que es la autoridad general de competencia, la autoridad general del país. Y este proyecto de ley, Adriana, está en la Asamblea Legislativa, es parte de los compromisos de Costa Rica de aprobar, es parte de lo que se tiene que aprobar para efectos de ingresar efectivamente a la UTI. Ya ha habido varias versiones, digamos, este último proyecto se presentó recientemente y es parte de lo que va a hablar la Asamblea Legislativa en los próximos meses y de lo que posiblemente se va a aprobar en los próximos meses. Importante también para las compañías. Vienen cambios. Vienen cambios. Sí, vienen cambios. Que aquí lo bueno es conocer el tema, conocer que existe un derecho de la competencia y estar pendientes de estos cambios, ¿verdad? ¿Y por dónde vienen los cambios? O sea, ¿dónde se apunta? ¿Hay algún tema específico que...? Sí, el mayor énfasis, digamos, como el título justamente se dice o se llama Ley de Fortalecimiento de la Autoridad de Competencia, de las autoridades de competencia, pues. El meollo posiblemente del asunto es darle más poder a la Coprocom y a la SUTEL, digamos, en funciones de competencia, pues. ¿Por qué? Porque las funciones todavía son un poco limitadas. Y cuando digo funciones, se establecen más funciones como de inspección, como de visitar, y eso es importante para las compañías. Digamos, como cuando hay un procedimiento abierto contra una compañía, poder tener el acceso y... Llegar a instalaciones, inspeccionar, revisar correspondencia, revisar documentación, llevarse el respaldo de discos duros, o sea... hacer la debida intervención, por decirlo de alguna manera, para llevar el caso a profundidad. Así es. Con cuidado, ¿verdad? Hay que ver el tema con cuidado porque es una autoridad administrativa, no es una autoridad judicial. Exacto. Entonces es una autoridad administrativa que eventualmente puede llegar a las oficinas de las compañías a revisar la correspondencia y documentos y libros legales y otro montón, ¿verdad? Se establece toda una serie de facultades nuevas. Y también se va a crear algo que se llama la clemencia. La que es una figura muy interesante, una figura nueva en nuestra legislación que todavía no tenemos. ¿Qué es la clemencia? Que pensemos que efectivamente 2 o más compañías participaron en un cartel. Hablábamos de cartel, de un acuerdo horizontal, de un acuerdo para sacar a alguien, para excluir la competencia. Entonces la clemencia es que si yo soy parte de un cartel y yo me arrepiento de lo que hice, yo puedo ir a hablar con la autoridad de competencia y decir, vea, metimos la pata, soy parte de un cartel, aquí le traigo toda la información para que usted pueda investigar y demás. Ok, voy y anuncio, levanto la mano de mi error, informo. Me confieso ante la autoridad. Ok. Eso hoy no existe. Eso no lo tenemos hoy. Esos programas de clemencia todavía no existen, vienen incorporados en el proyecto de ley. Eso no existe hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque también el tema es, bueno, si usted llega de primero, ¿qué le vamos a dar? Y si llega de último, ¿qué le vamos a dar? Exacto. Entonces, viene como una escalera, pues, de decir, entre más temprano llegue, más le vamos a reducir su sanción.
Por ejemplo, el primero que llegue se le puede El primero resolver que levanta la mano va... un 100% de la nación. Y a como van llegando ahí los demás, ahí se les va bajando proporcionalmente la sanción que puede recibir, la multa que puede recibir. Y hay que pensar que aquí hay multas económicas y algunas multas pueden ser realmente cuantiosas de las establecidas en el proyecto de ley. Hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Hay que no llegar ahí. Hay que competir en forma correcta. Exacto. O sea, No hay que llegar ahí. No hay que llegar ahí. No hay que llegar ahí. Entonces, cuando hablábamos antes, por ejemplo, del tema de Amazon, del tema de UCAEP, de cuando usted se topa un competidor, si usted se topa un competidor y comienzan a hablar de temas que uno dice, esto me huele mal, yo creo que esto no está bien, levántese de la reunión y váyase. Pare la conversación. Pare la conversación. Si esa es la única persona que está ahí, pare la conversación, incluso hable con su competidor y le dice, vea, yo creo que usted y yo no podemos hablar de esto. Okay. Y bueno, aquí tenemos a Diego que nos dice que excelente tema invitado, pura calidad, aquí solo calidad tenemos y de verdad muy contentos que Marco nos acompañe hoy. Un saludo para Fran Sáenz que dice saludos a Marco, excelente profesional con conocimientos muy profundos en derecho público, administrativo y de competencia, eso sin contar su especificación en telecomunicaciones y tecnología. Ah, qué bien, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, un saludo para Javier Artavia también que está conectado escuchándonos. Ahora, decías cuando estoy en una actividad social o una actividad que me invitan y tengo mi competidor. ¿Algún tema que hoy nos quieras dejar muy claro y decir, de esto no se habla? Porque bueno, resulta ser que me invita, me topa con mi competidor y hay gente que dirá que la competencia hay que tenerla cerca y conocerla más bien y estar comentando temas que me permitan entonces saber cómo entablar en mis próximas negociaciones o cómo hacer mis ofertas, mis propuestas, y si es privado o si es público. Y algunas recomendaciones dicen, escucha su competencia y no la pierda de vista. A ver, hasta cierto margen y de alguna manera. Por eso me gustaría, Marco, que nos dijeras puntualmente un tema que debemos de tener claro los empresarios, donde si estamos hablando de esa situación, estamos incumpliendo y de alguna manera metiéndonos en un problema, violando la posibilidad de que se dé un conflicto ahí. Así es. A ver, la regla número 1 en esto, Adriana, debe ser siempre, usted competidor, usted oferente, usted empresario, decide solo. Usted puede analizar el mercado, ¿verdad? Tiene que tener cierta inteligencia de mercado y hacer estudios y demás, pero usted decide solo. Usted sus pone estrategias el precio, las decide sus solo. estrategias las hace en forma independiente. Así Puedes tener mapeado todo lo que está pasando, pero la estrategia puntual y el precio debe ser completamente independiente. Completamente independiente. Entonces, temas prohibidos, hablar, por ejemplo, con un competidor de precios. Así como, ¿cuánto ofertan en aquella licitación? Yo con usted no puedo hablar de eso. ¿Verdad? O incluso algo como, ¿usted va a participar en aquella licitación o no va a participar? Yo no puedo hablar de eso. Yo con usted no hablo de eso. Ahí ve, ¿verdad? El día de la apertura de las ofertas, usted se da cuenta si llega o no. ¿Verdad? Temas que no se pueden hablar, planes de expansión, por ejemplo. Que no hayan sido publicados por la compañía, ¿verdad? Porque no tiene nada malo que la compañía diga, vea, estamos muy concentrados en la gama en este momento, vamos a ir a poner puntos de venta en Liberia y en San Carlos y en PS León. Eso no tiene nada de malo. Sí, de una forma natural, diferente si puedo ampliar que voy a ir allá y voy a entrar con tal precio a la zona. Exacto. Ahí es. Entonces, puntualmente no hablar de precios. No hablar de precios. No hablar de si participo o no en algún proyecto. No repartirse del mercado de ninguna forma. Mira, no vos decir, aquí, yo allá. Exacto, son temas prohibidos. Okay. Evidentemente hay temas que son comunes, ¿verdad? Porque pensemos que de pronto hay un nuevo decreto, una nueva sentencia, ¿verdad? Una nueva resolución que afectan a todo el sector, digamos, a todo el sector de construcción. Y entonces, queremos hablar, mira, viene esto, la ley, si alguno mete la pata, deberíamos de levantar la mano, ir de primero, evitar las sanciones. Eso sí es permitido. Sí, el tema de la clemencia es que la clemencia se origina cuando ya estás ahí. Sí, pero cuando ya cometiste el yo cartel. puedo estar hablando de la ley, de lo que viene, y puedo estar hablando, ahí es simplemente informativo, un tema de sector, un tema de estar informados. Un tema ahí de no estar informados. Incumpliendo. Exacto, incluso en una, ¿verdad? En una reunión así como de negocios del sector, digamos que el sector de la construcción, alguien puede decir, sí, me reuní la semana pasada con alguien del INBU y demás, y resulta que están pensando en aprobar esta nueva regulación. Qué terrible, tenemos que pensar y tenemos que decidir qué hacer para frenar esto, porque es terrible, son temas
del sector, pues, son temas comunes del sector. Eso no hay ningún impedimento para hablarlo. Incluso las cámaras, ¿verdad? Son de pronto un buen lugar para hablarlos. Para hablar. Sí, ahí estamos con tema de sector y... Eso no tiene nada de extraño, pues. Ok, muy bien. Muy interesante porque nos queda mapeado saber que puedo estar con mi competencia compartiendo, no sé, mejores prácticas sin que sea de estrategia, sin que sea de precios, sin que sea en qué vamos a participar, hablando del sector, que eso siempre es muy importante. Nosotros como empresarios recomendamos y estamos muy enfocados a decirle no se aísle, o sea, esto de ser parte de una cámara, de ser parte de una asociación de su sector es muy bueno porque le permite saber por dónde va o qué viene, ¿verdad? Y eso, bueno, aquí Marco nos confirma que es parte de, no estamos incumpliendo, solo con algunas restricciones que fueron las que mencionamos anteriormente. Ahora, Marco, ¿cómo podemos llevar esto a un ejemplo? ¿Dónde podemos decir, aquí hay una situación que puede estarse dando algún derecho, alguna violación al derecho de la competencia? Hay casos sonados en el país, ¿verdad? No es oculto para ninguno de nosotros situaciones que se dieron, digamos, el tema de las farmacias, sí, cuando estuvo el tema de la bomba, Fish, el grupo Cuesta Moras, ¿verdad? Queda como una nebulosa que qué fue lo que pasó aquí, cómo se dio, existe o no alguna situación que nos puedas ampliar. Sí, correcto, ese fue un caso muy sonado. Sí, ese claro. fue un caso de grandes repercusiones, claro, un caso muy sonado. Y el tema es el siguiente: el grupo Cuesta Modas, que es un grupo, un conglomerado que llamamos, o sea, ellos tienen inversiones en muchos sectores diferentes, al menos en el sector salud, que ellos le llaman Cuesta Modas Salud, algo así se llama el grupo. Ellos tienen, antes de esta compra, ellos tenían a Cefa, que es un distribuidor de medicamentos, y tenían a Fischl. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos decidieron comprar la bomba. Ahora, la bomba y Fischl son muy diferentes, ¿cierto? Son muy diferentes. La bomba es bajo costo. Sí, venden medicamentos a diferente precio, que ahí también es una de las consultas, Marco, que la gente dice, pero si yo voy a comprar el mismo medicamento, ¿por qué tiene un precio en una y un precio en otra si es lo mismo? ¿Cierto? Atiende diferentes sectores, pero desde la perspectiva usuario, consumidor, es el mismo medicamento. Correcto, pero es que los medicamentos o en general los productos no tienen los mismos precios en todos los puntos de venta, ¿cierto? Si yo voy a comprar un paquete de café, no vale lo mismo en un supermercado de bajo costo que en un supermercado de alto costo, no vale lo mismo. Pero es que yo cuando voy al supermercado de alto costo, digamos de un perfil más alto, yo estoy comprando mucho más que el café. Estás comprando una experiencia y eso es bueno desde el usuario porque algunas veces queda en el mercado la duda de, bueno, si es que está a diferente precio, entonces ahí hay un tema de violación del derecho a la competencia porque nos dejas claro que no. No, correcto. Que yo puedo comprar el mismo producto de un lugar u otro, pero tengo una serie, un ambiente diferente, algunos valores agregados diferentes que me dan una experiencia de usuario y por eso hay un precio diferente, pero no hay un tema de violación al derecho a la competencia. No, eso no es violación. No, eso no es violación. De hecho, la regulación de precios, y eso también está establecido en esta misma ley, la regulación de precios funciona en forma excepcional. O sea, la regla es, los precios no se regulan, los precios no tienen que estar regulados. Solamente una mínima cantidad de productos, por ejemplo, como el arroz o la gasolina, por ejemplo, tienen precios regulados. La regla es, los precios no se regulan. ¿Por qué? Porque más bien la experiencia nos ha demostrado que entre más se regula, más vienen otros efectos, como desabastecimiento. O pero incluso encarecimiento. Porque el mercado, ¿verdad? En nuestra experiencia del día a día se puede y escuchas entre pasillos esa confusión, sí, ¿verdad? Sí. Esa confusión de decir, pero esto es ilegal. Sí. ¿Por qué en una farmacia compra este producto a este precio y otro? Esto es ilegal. Bueno. Es que ¿por qué tendría que tener el mismo precio? Si yo compro cuadernos y por ejemplo, cada vez cuando voy a iniciar las clases como en febrero, el MEIC saca un estudio de los cuadernos y demás y de cuánto cuesta como el kit de los niños y demás. Es que no va a valer lo mismo
en cierta cadena de low cost, ¿verdad? De bajo precios bajos, costo, de bajo costo, y en otra cadena un poco más sofisticada. No, es que no vale lo mismo y no puede valer lo mismo. Porque como decías antes, cuando yo voy al lugar de alto costo, de alto perfil, yo compro una experiencia y el estacionamiento y los pasillos son más amplios, yo decido ir ahí como consumidor. Lo importante desde un punto de vista del consumidor acá es que el consumidor tenga las opciones para ir. Y yo consumidor decido ir a dónde. Bueno, yo decido a dónde comprar, a dónde no. De hecho, lo que recomienda el MEIC con el tema de los útiles siempre es camine. Infórmese, Camine, compadre. Infórmese. Nosotros desde nuestra empresa Salud Financiera, con ese tema, Marco, del precio, lo que le decimos a nuestros clientes es 100 metros más puede hacer la diferencia en su bolsillo. Correcto. Entonces, si usted da la vuelta, si pregunta en la tienda de helado, si hace su tarea, va a poder decidir, pero nos queda claro que ahí no hay una violación al derecho. Correcto. Que eso puede ser una mala interpretación del tema. Ahora, el tema de medicamentos también es un tema en boga, ¿verdad? O sea, todo el mundo dice, es que Costa Rica tiene los medicamentos más caros de la región, no sé qué. Posiblemente no es así. Posiblemente cada país latinoamericano piensa lo mismo. Claro. Posiblemente si usted va a preguntar en Colombia, y en Panamá, y en Nicaragua, y en Guatemala, cada país, ¿verdad? No, es que aquí son ridículamente caros. No, es que, ¿verdad? O sea, necesitamos partir de información verdadera, de estudios y demás, para poder llegar a determinar si son realmente caros o no. Desde un punto de vista del consumidor, al menos que existan las opciones para comprar. En el tema de la bomba, cerrando el tema es que, ¿qué es lo que pasa? Que la bomba y Fischl tienen perfiles muy diferentes. ¿Verdad? Uno es bajo costo, el otro es alto costo. Yo decido a dónde ir. Entonces, y aquí vamos a hablar un poquito de lo que se llama el procedimiento de autorización de concentraciones. ¿Qué es una concentración? Cuando dos o más compañías que son competidores o proveedores o que están relacionados se fusionan o se compran o una compra a la otra. Ese caso de Fischl y la bomba es un ejemplo. ¿Por qué? Porque el Grupo Cuesta Monedas compró la bomba. Y el Grupo Cuesta Monedas ya tenía una cadena de farmacias, que es Fischl, y una cadena de distribución de medicamentos, que es Cefa. Eso es una concentración, que es diferente de una adquisición. Una adquisición se da cuando, por ejemplo, se compran, pero entre gente que no son competidores entre sí, o que no tienen nada que ver. Digamos que yo, que soy abogado, voy y compro una cadena de farmacias. Ojalá tuviera el dinero para hacerlo, pero no. ¿Verdad? Entonces, ahí no hay una concentración. ¿Por qué? Porque yo me dedicaba a ser abogado y ahora resulta que compro una cadena. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Pero si, por ejemplo, dos periódicos, por ejemplo, si La Nación y La República el día de mañana se fusionan, eso es una concentración. ¿Qué es lo importante de las concentraciones? Que las grandes, las que son muy relevantes, las que sobrepasan cierto límite que es alto, que es como de 15, 16 millones de dólares, tienen que ser autorizadas por la Comisión de Competencia. Okay. Entonces uno va y se realiza un procedimiento de autorización ante la Comisión de Competencia. Claro, porque en el mercado lo que se dice son de los mismos, ¿verdad? O sea, tienen todo el mercado en sus manos, ¿verdad? Y ahí es importante entender esta parte que nos comentas de que hay una concentración, y qué bueno saber que esa concentración tiene que pasar por un proceso de validación, de revisión, de autorización, ¿verdad? Porque lo que se ve sucedió, se fusionaron, se compraron, y uno dice, todos son los mismos, ¿verdad? Es el decir, digamos, de la población. Y este tema nos permite entonces entender que si yo voy a hacer una compra de una ferretería, soy ferretero y voy a comprar otra ferretería, dependiendo el monto y la concentración que yo vaya a tener, ¿verdad? De poder sobre el mercado, porque al final es eso, ¿verdad? Voy a tener algún poder sobre el mercado, tiene un proceso. Ese caso que mencionas, de hecho, digamos, si yo efectivamente tengo una ferretería y voy a comprar otra ferretería, eso efectivamente es una concentración. Ahora, lo que pasa es que no todas tienen que ser autorizadas, sino únicamente dependiendo el monto. Exacto, las más grandes. Y el parámetro son 30,000 salarios base. 30,000 salarios base son como 15 millones de dólares. ¿Verdad? Es un parámetro alto. Sin embargo, parte de los cuestionamientos que nos ha hecho la OCDE es ese parámetro es muy bajo. O parte de lo que se escucha es ese parámetro es muy bajo y más bien hay que subirlo. Y en el proyecto de ley más bien se está modificando para que sea un poco más alto. Por lo tanto, puede ser más natural empezar a ver tema de concentraciones de diferentes grupos para fortalecer, digamos, algún sector. Y es parte normal. Ya más bien, si es menos de los 15 millones de dólares, que posiblemente van a ser muchas, ¿verdad? Solo las grandes van a tener que pasar por el proceso de
de autorización De de concentraciones. autorización, Correcto. ok. De hecho, el año pasado hubo muchísimas, o sea, todos los días hay compras. ¿Verdad? Todos los días alguien está comprando a alguien más. Y en este momento estamos como en esa parte de la espiral que es como de concentraciones. O sea, como de adquisiciones grandes y demás. Es completamente natural. Puede ser que el día de mañana caigamos más bien a la segunda parte, que sea más bien una parte como de separación de compañías y demás. Completamente normal. Es parte de la dinámica propia del mercado. Parte del ciclo de la economía Parte del ciclo. Ok, ahora, hubo otro caso sonado, Marco, que quisiera traer a la mesa como para que nos guíes, y es el tema de Walmart, ¿verdad? Con todo lo que es la parte perimercado, Supercompro, Sareto, ahí, ¿qué sucedió ahí? ¿Cómo Sí. es eso? Contanos. Ese fue otro caso muy sonado. sonado. ¿Por qué? Por lo siguiente, Walmart intentó comprar una cadena que se llama GESA. Ajá. Esa cadena tiene a Pedimercados, Sadeto y Está Supercompro, que está pues un poco más en la parte de Guanacaste, Sí. ¿verdad? Y ellos tienen mucha presencia en aquel lado. Entonces, posiblemente el gran área metropolitana tal vez no lo tenemos mapeado, pero sí es parte y está un poco fuera del GAM. Queremos Correcto. ahí mandar un saludo a Sandra Torres, tenemos a Pablo Ledesma, a Miguel Elizondo, muchas gracias por ser parte del programa, y si tienen alguna consulta, aquí estamos con el experto para que nos pueda evacuar. Estamos a las órdenes. Buenísimo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver, si la memoria no me falla, eran 52 establecimientos. O sea, los compuestos por GESA eran como 52 establecimientos. Uno dice, ¿es algo pequeño? No, o sea, eran muchos. Enorme, claro. Eran 52 puntos de venta, eran muchos, pues. Walmart ya es un competidor fuerte del mercado, ¿verdad? Esta transacción, hasta donde conozco, es la única que ha sido rechazada por la autoridad de competencia. Recibió mucha oposición. Y hubo escritos, y hubo gente que se opuso, hubo cadenas de detallistas, ¿verdad? Hubo mucho. ¿Por qué? Porque cuando esto se presenta, digamos, cuando las compañías acuerdan fusionarse, tienen que presentar la solicitud ante la autoridad de competencia, de Coprocom. Y se abre un periodo de 10 días hábiles para que alguien más se oponga o presente evidencia o manifieste lo que tenga que manifestar al respecto. Entonces hubo cadenas y hubo mucha gente que se opuso a la transacción. Y efectivamente, la Coprocom terminó rechazando la concentración. Y me surge ahí una pregunta, Marco. ¿Verdad? Porque decís ahorita que en el proceso de Walmart, querer comprar GESA, hubo oposición de la gente. Si yo soy un abastecedor en la zona y digo, puña, ya tengo a Walmart, ya tengo a Supercompro, ya tengo al otro y además se van a fusionar, ¿qué viene? ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo dar a saber mi posición, ¿verdad? Cuando decís cuál sería el procedimiento para oponerme, en ese caso Sí. que la gente se oponía, o sea, ¿a dónde me debo de dirigir? O sea, ¿cuál es el procedimiento? Correcto, digamos, la oposición tiene que ser presentada en este periodo que te comentaba de 10 días ante la Coprocom, ante la autoridad de competencia. Obviamente, digamos, la idea es que sea una oposición fundamentada. Fundamentada, sí, Claro. si no es que levanto la mano, No. hago bulla y bochinche para que algo no suceda. o Exacto, sea. y no es que yo voy a decir, no, es que yo soy pequeñito, entonces me van a quebrar, entonces mejor que no se fusionen. No, es que tiene que haber criterios, ¿sí? ¿Y cuál es el criterio? Digamos, aquí es demostrar que esa concentración, que esa unión de compañías, que esa fusión produce efectos anticompetitivos en el mercado. Eso es lo que se dice. Entonces hay que buscar que efectivamente produzca efectos anticompetitivos. Demostrar eso puede ser que no sea tan sencillo. En el caso de Walmart hubo oposición fundamentalmente como de cadenas. De otras cadenas de comerciantes detallistas. Y claro, ahí el consejo es, si usted es un pequeñito, ¿verdad? Busque su cadena, busque a sus pares. Únase, exacto. Exacto, únase con otros para que al menos puedan pagar un estudio, algo más serio, pagar abogados, economistas y demás, que hagan un estudio un poco más responsable de si efectivamente hay efectos anticompetitivos o no los hay. Sí, para poder escuchar la voz con un argumento, que eso es muy bueno, ¿verdad? O sea, entender que llegar a oponerme ante una negociación de un Walmart comprando GESA, pues no puedo simplemente decir me opongo porque soy pequeño, sino tener el argumento y en los diferentes sectores, ¿verdad? O sea, si usted está en algún sector donde usted siente que algo está pasando, que está atentando contra la sana competencia, bueno, vea que existe una forma de hacerlo, vea que existe una posibilidad de que su voz sea
sea escuchada, pero que sea argumentada. Y para esto, pues hay que presentar las pruebas respectivas y asesorarse. Que por cierto, me gustaría que ustedes puedan tener la información de Marco. Si ustedes tienen consultas en este tema posterior al programa, por supuesto que Marco está con la mejor intención de poder evacuarlas. Y entonces vamos a compartirles el correo. El correo de Marco es murena, o sea, su apellido es Ureña, así es que es sinaeñe, murena@batalla.com. Ahí pueden escribirle a Marco también si tuvieran alguna consulta, algún caso, alguna situación que ustedes puedan estar viviendo y tienen ahí como la duda, ¿verdad? Buscar asesoría para este tema y saber por dónde manejarlo de una forma pues inteligente, enfocada y argumentada sobre todo. El teléfono de la firma Batalla es 4036-2000, también para que ustedes lo tengan, y les queda pues la página web también para que puedan accesar y conocer más de los servicios que pueden tener por parte de la firma. Hoy estamos hablando específicamente de esto, pero es una firma que tiene pues la forma robusta, ¿verdad? Un equipo robusto de profesionales para poderles apoyar en diferentes temas, entonces es bueno que lo puedan tener. Acá tenemos un saludo de Miguel Elizondo, un colega abogado que nos manda saludos, dice saludos Adrián y Marco, grandes amigos, un abrazo para Miguel. Tenemos a Juan Bautista, dice muy bien Marco, y bueno, un saludo para Cecilia Rojas y Freddy, el socio que nos acompaña también conectados. Un tema interesantísimo, Marco, un tema interesantísimo del cual algunas veces hay poca información y queda como la bulla del mercado y no sabemos ni si sucedió, si cumplió, si no cumplió, y nos vienes a aclarar pues muchísimo este tema. Sí, es que ante todo, Adrián, es un tema técnico, ¿verdad? Es un tema técnico y, como decíamos al inicio, un tema que tiene un respaldo financiero grande, ¿verdad? Hay que tener un análisis económico de por medio. No es un tema de abogados, o si lo quieres ver, es un tema de abogados junto con economistas. Por lo que decíamos antes, la oposición, si alguien quiere oponerse, es una oposición fundamentada, una oposición razonada, una oposición responsable, ¿verdad? No es oponerse por oponerse. Y ese análisis que tiene que hacer la Comisión de Competencia para aprobar o no, es un análisis responsable. En la práctica, la mayoría de concentraciones son aprobadas. O sea, el 90% son aprobadas. Ok. Y ahora, esta comisión, cuando se va a dar un negocio y tiene que una adquisición y cumpla con ese monto de arriba de los 15, 16 millones de dólares que nos indicas, y debe de ser valorada, ¿esto tiene un costo? ¿Cómo funciona ahí la parte de la comisión? O sea, ¿la comisión se le tiene que pagar por hacer este servicio? ¿O yo tengo que pagarle a mis abogados? ¿Cómo funciona esa parte? Esa es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta. Y de hecho me llama mucho la atención buena. Que haya llegado a esa pregunta, pues. Actualmente esa revisión que hace la Comisión de Competencia no tiene un costo. Pero parte de las reformas que vienen con el proyecto de ley que hablábamos antes es introducido un costo, es ponerle un costo. Ese costo no está legalmente determinado, sino que se va, supuestamente, es parte de lo que a mí no me gusta, pues, que se va a determinar por medio de resolución de la autoridad de competencia, es parte de posiblemente de lo que haya que afinar un poco, al menos parámetros, ¿verdad? Parámetros, límites de cuánto va a costar, porque, o sea, pensar que por la autoridad de competencia van a pasar, y pasan, fusiones enormes, multimillonarias. O sea, recientemente, por ejemplo, aprobó la de Bayer Monsanto. Claro. Eso es multimillonario. Entonces uno te dice, ¿cuál es el límite? O sea, ¿usted va a cobrar algún monto? Sí, pero ¿dónde está el límite? ¿Cuánto va a cobrar? $5,000, $10,000, $100,000. ¿Dónde va a estar? En este momento no se sabe. En este momento, digamos, no hay un costo. Y no se sabe cuánto va a ser. No se sabe exacto. Digamos, no hay un parámetro de cómo determinar lo que es parte posiblemente de lo que se debería mejorar en ese proyecto de ley. En cada parte, eso sí, es responsable de los costos de sus abogados, economistas y demás que tengan que intervenir. En este momento eso es lo que las partes tienen que, ¿verdad? Tienen que pagar. Pero por el proceso como tal no hay un costo. Y es parte de la problemática de la autoridad de competencia, digamos. Nuestra autoridad de competencia todavía es muy débil porque su presupuesto es muy pequeño. Su presupuesto sigue siendo muy, muy pequeño. Incluso comparado con el presupuesto de la SUTEL, por ejemplo, es un presupuesto realmente pequeño. Y los comisionados, que son 5 personas que se reúnen una vez por semana para votar las decisiones, no están a tiempo completo con la comisión, sino que cada quien trabaja en forma independiente en su oficina, como abogados, por ejemplo, y demás, y se reúnen y votan una vez por semana, pues. Eso incluso genera conflictos de interés, porque de pronto llega un caso en donde alguien es cliente
Claro. de la firma para la cual trabaja o la oficina en la cual trabaja. Entonces, no, yo no puedo votar en este caso porque ya yo solo tengo conflicto de interés. Claro. Eso es parte de lo que se intenta corregir. Actualmente tenemos una problemática con el tema de concentraciones, que es que se presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley de competencia, contra ciertos artículos de ley. Esa acción la presentó un señor que es farmacéutico que vive en Limón. Un pequeñito, como hablábamos antes, ¿no? alguien pequeño que tiene su farmacia y demás, un farmacéutico. Bueno, presentó una acción de inconstitucionalidad. La Coprocon fue notificada de la admisión, no de la resolución, de la admisión. Y la Coprocon decidió, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, erróneamente, suspender la resolución de los procedimientos de concentraciones. Entonces, en este momento están suspendidos, lo cual tiene un impacto enorme Claro. y negativo en el mercado, muy negativo en el mercado. ¿Por qué? Porque decidieron suspenderla hasta que la Sala Constitucional se pronuncie En relación al tema. en relación a la acción. Y la Sala Constitucional dura meses o años resolviendo una acción. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pero entonces una pregunta, o sea, si en este momento hay una en proceso, en negociación, una adquisición, Hay 9 en trámite. Todo en stand-by. Hay 9 en trámite ya presentadas, más las que se estén negociando y finiquitando y demás. Y están en stand-by. ¿Por qué? y sin Desde nuestro sin punto de fecha. vista, o desde el punto de vista completamente equivocado. ¿Por qué? Porque lo que se suspende cuando se da la admisión de una acción no es el procedimiento como tal. Se suspende lo que se llama el agotamiento de la vía administrativa. ¿Qué es el agotamiento de la vía administrativa? Es cuando la administración, cuando yo voy a una administración y me resuelven algo y yo no estoy en favor de lo que me están resolviendo. Okay. Yo entonces comienzo a presentar los recursos que correspondan hasta llegar a la última instancia administrativa. Lo que se suspende es la última instancia administrativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en materia de concentraciones? Cuando yo llego y presento una autorización de concentración, la autoridad de competencia puede, tiene tres opciones que pueden pasar. Aprobarla sin ningún tipo de condicionamiento, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos. Puede rechazarla, lo cual casi nunca sucede. Por ejemplo, solamente este caso que hablábamos de Word. Eso casi nunca sucede. O la tercera opción, puede aprobarla con ciertos condicionamientos. Esos condicionamientos. Diciendo, cambie esto, ¿verdad? Desinvierta esto, comprométase a no subir los precios de tanto ante tanto periodo. Ciertos condicionamientos. También es un porcentaje pequeño de lo que sea. Ok. Contra esa resolución, contra esa primera resolución, cabe un recurso que se llama recurso de reposición, que es un recurso horizontal porque lo resuelve la misma comisión. Esa segunda resolución que me va a resolver el recurso es la que agota la vía administrativa, pero no la primera no la agota la segunda. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que la autoridad de competencia tiene que hacer es resolver lo que tenga que resolver y que la gente presente el recurso que tenga que presentarlo. Claro. Y ahí se agota la vía administrativa. Pero no nos pueden dejar en suspenso indefinidamente. Sí, ahorita está parada la máquina. Está parada la máquina. Pero esperamos resolverlo en los próximos días. Estamos haciendo las gestiones y demás, ¿verdad? Hablando con Sí, gente claro, y demás. porque pero digamos que esto es de alguna manera una afectación a Es una afectación. todo el tema empresarial. Y ojo, estamos afectando las transacciones, las concentraciones más grandes del país, que son las que van a los días de competencia. O sea, las pequeñitas van a seguir aprobando de normal, sí, ¿verdad? Sí, las pequeñitas Siguen. Sí, eso está, no tiene que ir a ese No proceso. tiene, exacto, Si tiene usted que está ir. haciendo alguna adquisición que es de menos de 16 millones de dólares, Tranquilo, continúe. tranquilo. No hay tema. Asesórese, acompáñese para que tenga todo el respaldo y lo haga en los parámetros sanos y correctos para ambas empresas, pero aquí no tiene que pasar ningún proceso ni de revisión, ni de aprobación, ni de solicitud de ciertas modificaciones. Eso está libre. Así es, o sea, siempre que no llegue ese monto, está libre. Está libre. Ahora, Sí. hay otro tema sonadísimo, Marco, que es el tema de la parte de Tigo y Sí. ¿verdad? Eso es como que si Telefónica, la venta telefónica Tigo requiere alguna aprobación de competencia. Ese es otro, Sí, ese es es otro caso ese es sonado. otro tema. Sí. Y si ahí de alguna manera tiene que intervenir Sutel o no, ¿verdad? Que nos conteste ese otro caso que también pues ha sido muy sonado en Costa Rica y necesitamos pues comprenderlo mejor. Sí, es otro caso sonado, o es otro caso importante, es un caso del mercado de telecomunicaciones. Entonces, como hablábamos antes, no lo resuelve la Autoridad General de Competencia, que es la Coprocom, sino que lo resuelve la Autoridad Específica de Telecomunicaciones, que es la SUTEL. Exacto. Bueno, y en este caso MISIT, por ahí un tema de telefonía, entonces también pasa por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el MISIT. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, igualmente lo que está pasando es que Tigo está comprando la operación de Telefónica. De hecho, está comprando la de Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Y creo que en Guatemala y en Honduras la está comprando Claro.
Ok. De hecho, están repartiendo un poco la región. Se están repartiendo. De hecho, verlo así. En Guatemala no hay ley de competencia. Entonces ya se aprobó. Claro, ya Pues está. ya está. En Costa Rica sí hay ley de competencia y sí hay un poco de reglas más claras, entonces tiene que pasar por esta aprobación. En este caso la diferencia es que la aprobación la hace SUTEL y no la hace la Coprocom. Se requiere Entonces, un criterio eso técnico. sí está caminando porque ahí no está varada la máquina. Bueno, ahí cómo está. hasta donde yo sé, no ha habido una resolución de parte de SUTEL en ese caso suspendiendo ningún procedimiento. Al menos no es de mi conocimiento. Okay, Sí, okay. igualmente. Ahora, es importante desde un punto de vista de los consumidores y de todos los que son usuarios de Telefónica en este momento, que para ellos el procedimiento debe ser muy transparente. Es decir, digamos que cumplir el procedimiento debería pasarse todo a Tigo y que no haya mayor afectación a los consumidores por esto. Más bien, uno esperaría que de pronto Tigo traiga cierto nivel de inversión al país y más bien, o sea, vayan a crear más y mejores servicios a partir de este cambio. Entonces, en principio, para los usuarios, de todos los usuarios de Movistar en este momento, debería ser como muy transparente. Okay. Muy transparente y más bien puede tener algún beneficio, digamos, Positivo. que pueda traer algo positivo. Que sí, es muy interesante porque puede, ¿verdad?, existir dentro de no conocer este tema, decir de esto más bien empeora, ahora soy cliente y quedé siendo cliente del otro, qué fue lo que pasó, y también pues hay que verlo de otra perspectiva. Marco, se nos va acabando el tiempo, o sea, aquí la cosa vuela, pero ha sido muy interesante el tema, nos has compartido ahí. De hecho, Diego decía que iba a preguntar pues cómo se hacía cuando uno quería también pues opinar al respecto. Ya esa consulta se la evacuamos. Freddy te manda también un saludo. Y muy interesante porque nos guías a saber que hay una posibilidad de tener una voz y un voto bien asesorado, bien documentado cuando se da. Nos queda claro que menos de 15, 16 millones de dólares las cosas fluyen. Nos enfocan muy bien cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? A nivel de competencia o temas sensibles que nos pueden poner en una posición de riesgo, de incumplimiento. Y tal vez nos repites hablar de ciertos temas como acordar precios, ponerse de acuerdo en licitaciones, hablar de planes de expansión, es peligroso, ¿verdad? O sea, son temas sensibles. Por ahí es mejor tener una política, digamos, una política de cumplimiento o asesorarse bien, ¿verdad? Con la gente que efectivamente viene el tema, de saber qué se puede hablar, qué no se puede hablar. Genial. Marco, muchísimas gracias por acompañarnos, un tema muy técnico, como bien lo decíamos al inicio, pero que Marco nos ha permitido irlo evacuando de una forma muy clara, muy dinámica, con ejemplos claros que han venido sucediendo en el mercado, que nos permite entender cuál fue aprobado, cuál no fue aprobado, dónde hay concentración, dónde pues por alguna situación hubo oposición, como el caso de Walmart hacia GESA, ¿verdad? Esa adquisición pues no se dio, y nos permite entender un poco más qué hacer y sobre todo comprender que esto está cambiando, que vienen modificaciones y que puedo asesorarme en este tema. O sea, si soy una empresa que está en un sector que de alguna manera puede haber algunos cositas por debajo de la mesa, pues se puede levantar la mano. Muchísimas gracias, Marco, muy agradecida por tenerte acá en nuestro programa Prosperemos Juntos. Gracias por compartirnos tu experiencia, gracias por compartirnos tu conocimiento, porque eso, el objetivo de nuestro programa es que los emprendedores y los empresarios podamos tener mayor información de temas que no son nuestra área del día a día, pero que debemos de tenerlos mapeados, ¿verdad? Para tener el criterio y por lo menos decir, mira, voy a repetir el programa a ver de qué se trata todo esto, voy a informarme más y saber que este tema es regulado. Sí, correcto. No es un tema fácil, no es un tema sencillo, ¿verdad? No es un tema tan fácil de comprender, pero bueno, lo importante es que la gente asuma la conciencia de que existe el tema y de que hay ciertas regulaciones y prohibiciones y que hay que tener cuidado y que evidentemente busque la asesoría en caso de que piense que sea un tema en un punto límite, pues. Muchísimas gracias y muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en el programa el día de hoy con un tema bastante interesante como es el derecho de la competencia. Muchas gracias por ser parte de este programa donde lo que buscamos es que prosperemos juntos, que compartamos temas que nos enriquecen unos a otros, entendiendo que no somos todólogos, pero sí hay que saber de todo un poco para poder llevar a nuestra empresa al siguiente nivel. Y la información es poder y nos permite
tomar mejores decisiones. Nos vemos la próxima semana. Si usted considera que este tema es importante para alguien que usted conoce, lo invitamos a que lo comparta para que podamos expandir el conocimiento, que más personas puedan saber de este tema tan enriquecedor. Y por supuesto que tienen los contactos de Marco Ureña, el experto invitado el día de hoy. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Muchas gracias, Marco. Con mucho gusto, a la orden. Te presentamos nuestro servicio de estructuración de crédito empresarial, un servicio diseñado para facilitarle el acceso al crédito a todas aquellas empresas que requieran crecer de manera adecuada. La esencia de lo que hacemos se basa en que vos puedas seguir haciendo lo que mejor sabes hacer, potenciar tu negocio, mientras nosotros nos encargamos del resto. Pero, ¿cuál es la dinámica del servicio? Primero comprendemos la situación actual de tu empresa. Luego, analizamos los números para entender si es el momento correcto para hacer la solicitud. Teniendo esto claro, estructuramos el crédito que mejor se adecue a tu giro de negocio y lo gestionamos con la institución financiera seleccionada hasta que esté aprobado y formalizado. De esta manera, tu negocio crece de la forma correcta, el banco se convierte en un aliado estratégico y todo tu entorno comienza a girar en positivo, ya que un crédito mal estructurado puede tener repercusiones negativas que estamos seguros que no deseas materializar. Déjanos ser parte del crecimiento de tu empresa, porque lo que queremos es que prosperemos juntos.